Buenos días nuevamente, Rodrigo Sáenz, aquí básicamente dándole la bienvenida. Por respeto a las personas que ingresaron desde antes de las 9, vamos a dar inicio. Quisiera nada más presentarles al ingeniero Kenneth Murillo, probablemente conocido de la mayoría de ustedes. Kenneth Murillo trabaja con la empresa United Tech, que es el representante de Flux Networks para Centroamérica y el Caribe. Creo que me corrige ahora Kenneth. Me parece que Colombia también. El Batrón, con presencia en toda Centroamérica, ha sido distribuidor de los productos de Flux Networks desde hace muchos años. Y bueno, pues tenemos el gusto de cooperar y tener la cooperación también de Kenneth Murillo para el posicionamiento y dar a conocer las nuevas facilidades de los productos y los nuevos productos que Flux Networks lanza al mercado. El día de hoy también hemos definido una pequeña promoción que le hemos llamado promoción navideña de aquí a fin de año para darles un descuento a aquellas personas o empresas que quieran adquirir estos equipos antes de que finalice el año. Muchísimas gracias a todos. Kenneth, bienvenido. Quedamos en tus manos. Don Rodrigo, muchísimas gracias por la introducción. Un gusto acompañarlos, ¿no? Un gusto poder compartir con ustedes, con el equipo del Batrón y con las personas ya que están conectadas, que nos están acompañando. Y pues bueno, yo sé que ya algunos están por ingresar. Ya por acá un par me escribieron también. Veo algunas caras conocidas, entonces, pues bueno, nuevamente un gusto saludarlos, ¿no? Seguimos acá en el mundo de la infraestructura digital, este mundo de la transformación digital, del IoT y demás. ¿Qué vamos a estar conversando hoy? Quería abrir por un instante mi cámara, ¿no? Como les dije, veo algunos nombres conocidos, otros que tal vez no, pero por alguna razón no tengo habilitado la cámara. Entonces, pues bueno, lo que vamos viendo, ¿no? ¿De qué vamos a estar hablando hoy particularmente? Tenemos un tema que titulamos ¿Cómo garantizar su infraestructura física para soportar los nuevos estándares en Power over Ethernet? Pues bueno, tal vez un concepto que hoy por hoy es muy familiar, ¿no? El Power over Ethernet, pero qué evolución ha tenido eh, este tipo de aplicaciones, qué desafíos conllevan, porque a veces cuando tengo un teléfono IP y tengo que reemplazar por una tecnología nueva, simplemente quito el teléfono, vengo con una nueva porque no funciona. Son preguntas que de vez en cuando nos hacemos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a estar platicando un poquito, ¿no? Del IoT, del Power over Ethernet, de la transformación digital y cómo hacerle frente a estos desafíos que hoy por hoy nos encontramos en un mundo tan acelerado, con aplicaciones tan cambiantes, tan demandantes y que, pues bueno, nos facilitan la vida, ¿no? Como usuarios, pero tal vez los que estamos acá como instaladores, como gerentes de departamentos de tecnología y demás, es todo un desafío mantenerse al tanto, ¿no? Y asegurar de que nuestra infraestructura física realmente esté a la altura de las expectativas para funcionar como se espera. Pues bueno, acá no me voy a detener mucho, viendo algunas caras, yo sé que ya nos conocen bastante, simplemente voy a comentar rápidamente quiénes somos. Y Flux Networks es el fabricante líder en el mundo en equipos para certificación, para solución de problemas, para herramientas de instalación, prueba, diagnóstico, de todo lo que es el mundo del cableado estructurado, llámese cobre, llámese fibra óptica. Y donde digo cableado estructurado, entiéndase de los inicios, ¿no? De los años 80, finales de los 80, principios de los 90, hasta la evolución que hemos vivido en los últimos años. Y pues bueno, tal vez ya el término meramente aquella red de cableado estructurado de voz y datos es algo que quedó algunos años atrás, ¿no? Hoy por hoy ya hay una serie de desafíos y demás, y las herramientas para diagnóstico, para pruebas, para resolución de problemas han venido evolucionando a esa velocidad también. Y pues bueno, le vamos a mostrar un poquito de lo que tenemos. Pero en fin, no vamos a hablar acá únicamente de herramientas ni nada, sino que vamos a empezar desde los estándares. Algunas generalidades del Power over Ethernet, los nuevos estándares del Power over Ethernet también, de por allá del 2003 hasta la fecha, y que se habla también a futuro, qué es lo que podemos esperar y cómo tenemos que prepararnos, ¿no? Problemas comunes trabajando con PoE, que esto sí es el pan de cada día desde hace ya algunos años y cada vez se vuelve algo más frecuente. Certificación de enlaces, más PoE, tal vez es un término relativamente nuevo, ya vamos a ver por qué.
todo lo que es la parte de administración de resultados y algunas conclusiones, ¿no? Para asegurar esa correcta infraestructura. Pero bueno, antes de empezar ya en materia, acá tenemos un chat en el cual nos pueden ir dejando sus preguntas. Don Rodrigo me va a estar apoyando, ¿no? Cada vez que hay alguna consulta, la podemos ir haciendo en tiempo real y pues bueno, la vamos atendiendo. También vamos a tener un espacio al final de la presentación para atender, pues bueno, todas las consultas que ustedes tengan, ¿no? Iniciamos entonces, transformación digital. Aquí me permito leer textualmente qué es la transformación digital, qué es lo que nos dicen los libros, ¿no? La diferente literatura en general. La transformación digital se define como la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar o disminuir el riesgo y descubrir nuevas oportunidades para generar ingresos, ¿no? Nuevas oportunidades de negocios. ¿Qué teníamos ayer? ¿Qué teníamos hace algunos años? Pues bueno, hablábamos hace algunos minutos, ¿no? De las redes de cableado estructurado de voz y datos, que prácticamente lo que tenemos en este edificio de la izquierda, ¿no? En blanco y negro. Creo que en algún inicio únicamente hablábamos de datos, conectábamos computadoras y equipo de TI y paré de contar, ¿no? Después, por allá, cuando aparece un poquito las redes telefónicas, acá es donde se empiezan a ver de repente las primeras implementaciones del POE y muchas de estas redes que llamamos redes legacy, ¿no? A ver, ¿por qué? Mucho de nuestra infraestructura, de nuestros edificios, por ahí veía algunos compañeros o algunas personas conocidas, ¿no? De la Caja, por ejemplo, o de algunas otras instituciones públicas. Pues bueno, tenemos edificios ya con alguna cantidad de años considerables, donde de repente hace casi 20 años tuvimos telefonía IP, pero bueno, esa infraestructura física nos va a soportar la evolución que está demandando el mundo hacia la transformación digital. ¿Y a qué me refiero? En aquel entonces no era que no teníamos sensores, no era que no teníamos iluminación, teníamos cámaras seguramente, pero todo sobre plataformas, ¿no? Y tipos de cableados diferentes. Algunos análogos, las cámaras por ahí tal vez cuando estaban por acá con cables coaxiales, la iluminación conectada al 120, sistemas de alarma análogos también, sensores de repente cableados de forma con un par, con dos pares, inclusive con cable multipar, si fuese el caso. Pues bueno, hoy por hoy todo evolucionó a este mundo de la transformación digital, donde tenemos diferentes aplicaciones, diferentes tecnologías que corren sobre una única red que se llama red Ethernet, ¿no? Puede ser cobre, puede ser fibra óptica, sin embargo el cobre se ha popularizado mucho y si hablamos de Power over Ethernet, definitivamente tenemos que pensar en cobre, ¿no? Entendiendo que hay algunas aplicaciones y algunos fabricantes que hablan de su fibra PoE, sin embargo es una fibra híbrida, ¿no? Es una fibra que tiene un par de cobre adicional y al final por ahí es que transmites la potencia. Entonces, aquellas redes que teníamos años atrás, ¿no? Categoría 5E, de repente categoría 6, están listas para soportar los desafíos que tenemos hoy por hoy. ¿Con qué? Con sistemas de control de incendio, con todo tipo de sensores, y donde digo todos son N cantidad de sensores para soportar nuestros sistemas de seguridad, CCTV, de aires acondicionados, de iluminación. Hoy por hoy es muy común hablar ya de iluminación PoE, bastante más fácil de administrar, bastante más fácil de instalar, con múltiples beneficios, pero en fin, son una serie de desafíos que hoy por hoy nos encontramos. De repente, si están haciendo un edificio nuevo, pues bueno, más fácil, ¿no? Partimos de un hecho de lo que vamos a necesitar y proyectamos a futuro. Pero, ¿qué pasa con lo que ya tenemos? ¿Soporta o no soporta? Ya vamos a ver cómo podemos ¿cómo podemos definirlo? Déjenme borrar acá nada más. No sé por qué no se me borró cuando pasé de... Ahora sí. Y pues bueno, la transformación digital, ¿a qué nos lleva? La transformación digital nos está llevando a tener casas inteligentes, a tener edificios inteligentes, hasta llegar a hospitales inteligentes. Este término está muy, muy de moda y cada vez es más sonado, ¿no? Hasta llegar al punto de ciudades inteligentes. Pero bueno, ¿de qué depende todo esto? De una infraestructura al final del día, ¿no? Que va a soportar todas estas tecnologías que vemos por acá en ámbitos o en mundos, llámese
comerciales, donde de repente era más fácil o más entendible, ¿no? Platicar de cableado estructurado, ambientes industriales, ambientes de hospitales, ambientes de data center, ni se diga, ambientes de ciudades inteligentes y demás. ¿Cómo fue eso posible? Pues bueno, hay un término que no puede faltar cuando hablamos de transformación digital, de Big Data y de todas estas tecnologías satélites que hoy por hoy son parte de nuestro diario vivir y que vemos como muy comunes, ¿no? Cuando nos ponemos en los zapatos del usuario final, pero ¿cómo es esto posible? Pues bueno, gracias a conceptos como el Internet de las Cosas o Internet of Things, que al final del día, ¿qué es? Mucha gente habla de dispositivos conectados, realmente va un poco más allá. Yo diría que son dispositivos interconectados, porque realmente no queremos conectar una luz al Internet. Pues bueno, simplemente para aprenderle a apagarla. ¿Es una buena aplicación? Sí, pero sería prácticamente muy parecido a lo que tenemos. ¿Qué queremos? Que esta luz pueda interactuar con sensores. ¿Con sensores de qué? Con sensores de luminosidad, con sensores de presencia, con sensores de temperatura, inclusive que puedan estar conectados a un reloj horario y que vaya cambiando un poco el matiz de esa luz a lo largo del día. ¿Para qué? Para reducir la fatiga en los trabajadores y demás. Se ha comprobado que la luz blanca todo el día, pues bueno, o la luz amarilla todo el día, crea cierta fatiga. Entonces, esa interconexión de diferentes dispositivos para que tomen acción en beneficio propio, para mejorar procesos o para mejorar calidad de vida, es lo que trae el Internet de las cosas, ¿no? Si no hay ocupación, si no hay nada, ¿para qué va a estar la luz prendida y para qué va a estar el aire acondicionado prendido también? Entonces, todo ese tipo de interconexiones es lo que queremos aprovechar para mejorar, reitero, procesos y nuestra calidad de vida. Y pues bueno, aquí estamos llegando, ahora sí, a todo lo que les platicaba tal vez un par de filminas atrás de edificios inteligentes. ¿Y de qué dependen los edificios inteligentes? Pues bueno, de interconectar N cantidad de sistemas que tal vez hace algunos años era impensable. Por allá a finales de los 90, cuando empezaron a decir que las cámaras iban a ser IP, sonaba un poco loco, ¿no? Sonaba, bueno, muchos no lo creían, muchos de los grandes fabricantes de aquel momento que usaban los antiguos grabadores, los DVR, con el cable coaxial, con sus limitantes, y hoy por hoy yo creo que nadie piensa en instalar una cámara que no sea IP, ¿cierto? Igualmente los sistemas de detección de incendio, los controles de seguridad, ¿no? Todo lo que es la parte de control de acceso. Pues bueno, N cantidad de variables, como les decía, aire acondicionado, luminosidad. ¿Para qué? Para sacar provecho y que estos edificios se vuelvan más eficientes, más amigables con el ambiente y cada día más rentables. Se les da un nivel de inteligencia que alcanza niveles que tal vez eran impensables hace 15, hace 20 años. ¿De acuerdo? Y pues bueno, ¿qué necesitamos para garantizar que esta infraestructura física va a soportar todas estas tecnologías? Ya se los voy a comentar un poquito más adelante. Y aquí sí vamos entrando entonces en un tema que bueno, es el que nos tiene hoy aquí reunidos y conversando, ¿cierto? Que es el PoE, el Power over Ethernet. Y de hecho aquí tengo, acá está. Esta animación siempre me gusta mucho, esta animación no, más bien esta figura, esta lámina, ¿qué es el Power over Ethernet? De repente lo escuchamos mucho, lo entendemos hasta cierto punto, ¿no? Pero ¿en qué se resume? Power over Ethernet es una aplicación que tiene la capacidad de transmitir potencia y datos en un único cable, llámese UTP. Creo que al menos en Costa Rica es lo que más se utiliza. En otras latitudes yo sé que el cable STP o FTP, en sus diferentes variables, ¿no? Se suele utilizar más en algunos otros ambientes. Pero al final, llevar datos y llevar potencia. Y aquí es donde a veces surgen algunas dudas, que todavía se cree que, pues bueno, en este llevo datos y en este llevo potencia, si estos dos ni siquiera los uso. Pues bueno, depende, habrá aplicaciones que sí, habrá aplicaciones que no. Entonces vamos a ver un poco cómo fue esa evolución, ¿no? Desde la clase 1, que hablábamos de 15 watts, hasta de repente la clase 4, que hablamos inclusive hasta de 100 watts, cosa que suena mucho, pero bueno, vamos a ver cuáles aplicaciones lo están demandando, ¿no? ¿Y qué podemos conectar hoy por hoy con PoE? Pues bueno, todo este tipo de tecnologías que estamos viendo acá. Los teléfonos, que yo creo que fue lo que muchos vimos de primero conectados
bajo estos estándares Ethernet, pero hoy por hoy lectores de tarjeta, controles biométricos, controles de acceso, laptops, llamados de emergencia, ¿no? Para enfermeras, para doctores, cámaras, y pues bueno, ya ahora se habla inclusive de algunos equipos inclusive más pesados, inclusive más grandes, que es importante que los tengamos por ahí contemplados también. Pero ¿cómo ha sido la evolución del PoE, del Power over Ethernet? A veces lo imaginamos o lo pensamos como algo muy nuevo. Sin embargo, si nos devolvemos un poco en el tiempo, y permítanme subrayarlo y resaltarlo, nos devolvemos casi 20 años. Hace 18 años, en el 2003, fue cuando se empezaron a implementar los primeros estándares, que son estándares de la IEEE, valga la pena aclararlo, ¿no? Aquí no hablamos tanto de TIA, sino de IEEE, que es el 802.3, en sus diferentes variables. La versión 1, el AF, su segunda versión se podría llamar, que fue la evolución o lo que conocemos como PoE+, en el 2009, y el PoE++ en el 2018. Inclusive hay algunos fabricantes que tienen sistemas propietarios como el UPoE, que ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y si bien es cierto, esto venía creciendo aceleradamente, pues bueno, creo que todo este tema de la pandemia, creo no, es una realidad. Ya hay ciertas literaturas que algunas tal vez no se ponen de acuerdo en la cantidad de años, pero lo que es una realidad es que la transformación digital o el uso de los medios digitales se aceleró, a ver, unos 5 años, algunos dicen que 8 años, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy acá, por ahí vi personas de Costa Rica, dichosamente, de Panamá, creo que vi algunos amigos de Nicaragua también, a los cuales les envío un gran saludo aprovechando. ¿Cómo lo hace esto posible? Pues bueno, con el uso de estas plataformas digitales, que si bien es cierto, no son nuevas, llámese como se llame, ¿no? El uso de las mismas, de estas, creció exponencialmente si comparamos del 2019 al 2020. ¿Por qué? Pues bueno, porque la realidad nos llevó a estar confinados, ¿no? En nuestras casas y pues bueno, a buscar la forma de comunicarnos, ¿no? Algunos servicios de streaming crecieron exponencialmente también, la cantidad de información en la nube en el mismo sentido, y algunas aplicaciones que se nos hacían muy comunes. Por ejemplo, aprovecho para resaltar esto de acá. ¿Qué pasó cuando nos enviaron a todos para la casa o a la gran mayoría? Y pues bueno, había que volver a las oficinas. No sé si recuerdan que antiguamente, bueno, no tan antiguo, habían algunos controles biométricos donde llegabas, ponías el dedo y listo, escaneaba tu huella digital y te dejaba entrar o no te dejaba entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pues bueno, ese tipo de sistemas ya se empezaron a evitar. ¿Por qué? Queremos evitar el contacto, queremos utilizar tal vez tipos de botones que sean no touch, ¿verdad? Sin contacto. Y de repente algún control biométrico como el que tenías antes te funcionaba con 15 watts. ¿Qué pasa si llegaste y quitaste el que tenías y pusiste este? Por ejemplo, como el que tenemos acá a la izquierda, que es una cámara que tiene un control biométrico de reconocimiento facial, te mide la temperatura y te permite el ingreso o no. Pero ya estos de repente funcionan entre 30, 60, 90 watts. ¿Qué pasa si nada más quitaste tu antiguo sistema y pusiste este? ¿Te va a funcionar? Pues bueno, si tenías un buen cableado, si tenías un buen switch que te soportaba PoE Plus o Plus Plus, seguro que sí. Pero si tenías un PoE del estándar 802.3 AF, seguramente vas a llamar a todo el mundo, ¿no? Y van a revisar direcciones IP, cableado, van a certificar, seguramente lo vas a conectar y no te va a servir, no te va a levantar. Pues bueno, son ese tipo de desafíos, ¿no? Que nos empezamos a encontrar. En la siguiente diapositiva, esta me gusta mucho. Acá está súper, súper resumido cómo se clasifica el Power over Ethernet. Y aquí voy a subrayar algunas columnas. Cuando hablamos de Power over Ethernet, es importante diferenciar las clases, que podemos diferenciar prácticamente de aquí en adelante, de la clase 1 hasta la clase 8. Permítanme y lo subrayo acá. También hablamos de tipo, que el tipo hay 4 tipos de PoE, 1, 2, 3, 4. ¿Y en qué se diferencian los unos de los otros? Prácticamente podemos catalogar y clasificar por tipo y por clase. Tipo 1, clase 3. Ok, tenemos este de acá, que es un Power over Ethernet que
a nivel de equipo fuente, y aquí hay que hacer una aclaración, equipo fuente y dispositivo final. El equipo fuente seguramente va a estar entregando 15.4 watts y claramente hay pérdidas, claramente hay caídas de potencia, y el equipo, el dispositivo final, lo mínimo que va a necesitar son 12.95 watts para levantar. Entonces, típicamente vamos a ver dos columnas. Y la categorización que hacíamos anteriormente, ¿no? 802.3 AF, la T, el BT y prácticamente lo que conocemos como PoE+, PoE y el PoE, digamos, primera generación. Inclusive este es el UPoE, que es propietario de algún fabricante que trabaja a 45 y 60 watts respectivamente. Entonces son muchísimas variables que nos encontramos. ¿Y en qué más se diferencian? Si vemos desde clase 1 hasta clase 4, o si pensamos en tipo 1 y tipo 2, que serían estos de acá, tipo 1 y tipo 2, ¿qué me dice? Que funcionan con dos pares únicamente. Pero si hablamos de algunas clases que están un poco más arriba, ¿no? Clase 5, 6, 7, 8, que son estos de acá, 5, 6, 7, 8, que ven que a su vez son los que demandan mayor potencia, desde 45, 60, 75 y 90 watts. ¿Qué necesito para transmitir estos niveles de potencia? Pues bueno, aquí se voy a necesitar 4 pares, como lo podemos ver acá, en la parte superior. Entonces es un poco la forma, ¿no?, de entender qué es el PoE, pero no solo qué es, sino cómo se clasifica y qué necesitamos para un dispositivo, para que un dispositivo funcione, ¿no? No solamente tener PoE, sino qué tipo de PoE y qué clase de PoE necesitamos. Típicamente los dispositivos finales te van a dar esa información. Soy un dispositivo de clase 1, clase 2, clase 3, 5, 6, 7 u 8, no sé. Y pues bueno, hay herramientas para corroborar no solamente la parte física y mecánica de los cables, sino, ok, ¿qué clasificación de PoE tienes? Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y pues bueno, ¿qué podemos hacer ahora sí con toda esta información que tenemos, con todo esto que hemos estado platicando también? ¿Cómo funciona el PoE? Aquí no me quiero detener mucho. Pues bueno, tenemos un switch. A diferencia tal vez de lo que conocemos como la electricidad que llega a nuestras casas, hogares, oficinas, el 120 o 120 y tantos voltios, que es lo que típicamente suele haber en nuestro país, si vas a una toma eléctrica, a un toma 120, y pones un medidor, ¿no?, un tester de flux claramente para que te dé una medición bien precisa, llegas y lo pones y te va a medir. ¿Por qué? Porque ahí siempre siempre está disponible para entregar. Simplemente conectas la carga y listo. En PoE hay una negociación. No solamente con que conectes ya el equipo va a estar alimentado. Con el hecho de que conectes un cable y no hay un dispositivo final, quitemos la cámara, este cable ni siquiera va a estar energizado. ¿Cómo funciona el PoE? Cada vez que yo llego, conecto un equipo, empiezan algunas negociaciones del dispositivo final con el switch. Ok, primero la negociación de velocidad de transmisión, todo no sé si recuerdan los cursos de Cisco y demás, el SIN, el SINAC, el LAC, y prácticamente toda esta negociación. ¿Qué es parte de esa negociación? Pues bueno, aquí lo vemos un poquito más claro. Conecto un teléfono y el teléfono le va a preguntar, aparte de que me des datos, ¿puedes entregarme 12 watts? Y el switch va a responder, no, en este momento solo puedo entregarte 4 watts. ¿Por qué? Aquí hay algunas variables también. Puede ser de que tengo ya una cantidad de puertos utilizados que me están consumiendo casi que la potencia total que el switch puede entregarme. Qué sé yo, pensemos que es un switch que puede entregar 300 watts, por decir algún número, y hagámoslo más fácil. Digamos que es un switch que puede entregarte 200 watts y tienes ya 24 puertos PoE. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que los 24 puertos PoE van a poder alimentarme dispositivos de 60 watts o de 30 watts, sino que esa carga total que tiene el switch tiene que a su vez poder distribuirla. Algo similar a cuando usamos una regleta o una PDU, ¿no?, que tal vez tiene una potencia nominal de 5 watts, 8 watts, pero tiene 36 tomas
C13 o 36 tomas NEMA 20, la realidad es que nunca vas a poder conectarlas todas si cada una te demandara 5 amperios. Es imposible. Pasarías por mucho, ¿no? El consumo total que tendría la PDU. Algo parecido pasa con el switch. O, ¿qué pasa? Puede ser que este switch únicamente sea un switch de clase 1 que puede entregar 15 watts y que este teléfono necesita 25. Estos puertos no van a tener cómo entregar más de 15 watts nunca. Entonces son algunas variables que empezamos a ver. Y acá es donde a veces encontramos algunos desafíos, ¿no? ¿Qué pasa si el teléfono estaba funcionando bien? Era un teléfono antiguo, ¿no? Que de repente con los 4 watts funcionaba. Era un teléfono que nada más transmitía voz. ¿Qué pasa con este? Que ahora tiene voz, tiene video para hacer conferencias y demás. Pues bueno, este se ocupa 12 watts. El hecho de que la antigua tecnología funcionara no quiere decir que las nuevas tecnologías van a funcionar. Entonces, mucho cuidado con eso. Y bueno, ¿qué impacto trae el PoE en los usuarios y ustedes como instaladores, como integradores, y también ustedes que vi algunos amigos conectados también, que son los administradores de esos departamentos de proyectos, esos departamentos de TI? Pues bueno, con el PoE hay una mayor cantidad de dispositivos conectados en la red, es una realidad, y cada vez va a ir aumentando. Esto llegó para quedarse. Vamos a tener mayor potencia requerida para estos dispositivos cada vez más y más, como lo vimos en los cuadros donde presentábamos la evolución del PoE. Menor necesidad de potencia, y donde digo potencia me refiero a potencia AC, y probablemente menor necesidad de electricistas expertos. Y sepamos entender esto, ¿verdad? ¿Qué vamos a necesitar? De repente, mayor necesidad de personas especializadas en esta tecnología, ¿no?, de cableado estructurado en voz y datos. Un caso particular, las luminarias. Las luminarias antes se conectaban y mayormente, y se siguen haciendo en muchos casos, al 120 o al 277, depende de lo que estemos utilizando. Pues bueno, ¿cómo suelen alimentarse ahorita? Directamente sobre un switch PoE, van a un nodo que se conecta vía PoE RJ45, y este nodo tiene la capacidad de controlar una o varias luminarias que a su vez son PoE también. Entonces, a ver, ya es menos complejo, la parte de administración se vuelve más sencilla, la parte de inteligencia creo que se hace enormemente superior, y la parte de interoperabilidad o interconexión con otras tecnologías también se hace muchísimo más fácil, como el ejemplo que les ponía en un principio, ¿no? Ahora vamos a tener mayor complejidad entre los dispositivos. Los PDs, no lo mencioné antes, creo, son los dispositivos finales, y los PSE son las fuentes, digamos que los switches PoE. Mayor complejidad entre estos dispositivos, por lo que les comentaba, ¿no? El hecho de que este switch me soportara alguna tecnología AT no quiere decir que me va a soportar una BT. Entonces, ojo, porque algunas fuentes viejas pueden no trabajar con dispositivos nuevos, y algunos dispositivos finales que eran un poquito viejos podrían no trabajar con fuentes que son un tanto más nuevas. Eso es lo que quieren decir estos dos puntos prácticamente. ¿Qué más? Cables muy largos o cables de menor desempeño. A ver, tenemos las conocidas redes legacy, ¿no? Tal vez en algunos edificios que ya tienen sus años. Tal vez la categoría 3 ya la dejamos muy atrás, pero es común ver redes categoría 5E, redes categoría 6, o inclusive algunas no tan viejas, pero pues bueno, cómo es la calidad de esas redes, ¿no? Y a veces se habla mucho del cable, pero recordemos que cuando hablamos de PoE, y tal vez es un error que cometemos, hablamos mucho del cable, pero al final es importante todo el enlace, el canal completo, desde el cable, desde los conectores, desde el patch panel, desde los patch core. Todo esto forma parte de ese canal de comunicación que es importantísimo. ¿Qué nos lleva a esto? A problemas difíciles de solucionar si no tenemos las herramientas correctas. Entonces, ¿cómo asegurar de que esas antiguas redes legacy van a soportar nuestras nuevas tecnologías? ¿O voy a tener que actualizar, voy a tener que cambiar? ¿Será que tengo que invertir? ¿Será que lo que me pusieron realmente va a soportar? Pues bueno, vamos a darles algunos consejos y algunas recomendaciones. Vamos a hablar prácticamente de 3 herramientas, y aquí no vamos a entrar mucho en el equipo ni en la parte técnica, ni es una capacitación de producto, ni mucho menos, que lo podemos ver más adelante
con todo el gusto del mundo. Para eso estamos nosotros como representantes de Fluke, para eso están los compañeros del Batrón también. Pero hoy por hoy queremos dar un mensaje del alcance, ¿no? De lo que podemos resolver y de lo que podemos tratar con estas herramientas. Por ejemplo, esto es un primer dispositivo que se llama el microscanner. Imagino que ya muchos lo conocen y muchos lo han utilizado. Este es la versión 2 que se llama microscanner POE. De hecho, la única diferencia que ustedes ven si tienen algún microscanner de la versión 1 es que este por acá dice microscanner POE. No sé si alcanzan voy a subrayarlo. Microscanner POE. Y la tapita, en lugar de ser de color azul como era anteriormente, ahora es amarilla. Son las dos únicas diferencias que vamos a encontrar por ahí. Ok, ¿qué puede hacer este equipo? Lo primero que hace son pruebas de nivel 1, pruebas de verificación a nivel mecánico del cable. Pruebas como cuáles. Cuánto mide este cable, cómo está el mapa de cableado de este cable. Tengo pares abiertos, tengo pares cruzados. Hasta ahí todo lo que es mecánico y todo lo que es físico. Decía un amigo que es un equipo para corregir problemas de capa 8 y la verdad que no anda muy perdido, ¿cierto? Pero va un poquito más allá también. ¿Qué puede hacer él? Puede hablar con un switch que esté conectado del otro lado y le va a preguntar, pues bueno, déjame y lo subrayo acá, ¿cuál es la velocidad de conexión que tienes disponible? 1 giga. 1 giga será suficiente para soportar Wi-Fi AC, Wi-Fi AX, que es conocido como Wi-Fi 6. Yo no lo creo. Entonces, el cuello de botella de la red Wi-Fi con esos super equipos de Wi-Fi 6 es irónico, pero está en el cable. Cosas que se pueden prevenir, ¿no? Y se pueden solucionar. Otra pregunta, ¿tengo suficiente potencia para energizar el dispositivo? Ese AP, que es un multiradio, puede requerir de 25.5 watts en adelante. Y aquí hacemos la primera prueba, 13 watts. Yo no creo que nos vaya a funcionar, ni por el cable ni por la potencia, ya que estamos en problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, corregir, cambiar ese cable definitivamente. 62 watts está perfecto y podemos seguir haciendo otras pruebas, ¿no? A otros cables, e ir viendo tanto la velocidad como la potencia. 40 watts está súper bien. 25 watts estamos bien para trabajar con este dispositivo. Las pruebas también se pueden hacer a nivel del área de trabajo, ¿no? Para descartar problemas de cableado, que fue los que les comenté al principio. Pero bueno, estos son unas pruebas, ¿no? De nivel muy, muy básico, lo que es, a ver, define el estándar como pruebas de verificación, nada más. ¿Cuánto ancho de banda te puede soportar este cable, este enlace que estás queriendo testear? No lo sé. Esta velocidad de conexión que veíamos acá es lo que el switch dice que puede entregar. Ojo, el hecho de que el switch diga, puedo entregarte 1 giga, puedo entregarte 10 gigas, pues bueno, ¿será que el cable también las va a soportar? Porque si el cable no lo soporta, ya ahí tenemos un problema que resolver también. Disculpa. Sí, adelante, don Rodrigo. Tenemos una pregunta interesante, no sé si estás enterado. A ver, yo soy ingeniero electricista también y hago diseño eléctrico, pero preguntan sobre las normativas NFPA 70 y los requerimientos de trabajo en campo. Dice, si la potencia en tecnologías puede ser un tema de electricistas certificados. El Colegio Federado está trabajando en eso y efectivamente el Colegio Federado está pidiendo que los ingenieros electricistas, independientemente de la casa donde obtuvieron su título, se certifiquen para poder hacer diseños con POE. Es un tema interesante, pero no sea a nivel de FPA 70. No sé si tenés algún conocimiento vos, Kenneth. Sí, 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 esto es un tema y muchísimas gracias por la pregunta, porque es súper interesante y típicamente es una pregunta muy válida y que típicamente salta, ¿no? Cuando estamos hablando de POE y más cuando llegamos al tema de iluminación e integración de algunos otros sistemas. Acá hay que diferenciar un poco, ¿no? Entre lo que dice la NFPA 70, que viene mucho, a ver, es una normativa estadounidense, ¿no? Que viene mucho a regir lo que es toda la parte de certificaciones contra incendios, prevención de incendios, sobrecalentamientos y demás. Está el NEC, que digamos, el NEC, la última versión del Código Eléctrico de Estados Unidos, ya está muy actualizado en estos temas.
Sin embargo, si lo tropicalizamos un poquito, aquí vamos hacia eso, pero vamos un tanto más atrás. Creo que la versión que estamos utilizando de nuestro código eléctrico en Costa Rica, empezamos con el 2008, creo que ahorita estamos con el 2013. En aquel momento no había tantísima información, ni tanto a nivel de diseños de cableado estructurado, ni a nivel de diseños POE. El año pasado o antepasado, creo que el año pasado hubo algunos avances a nivel del colegio, ¿no? Donde ya dice quiénes tienen que ser responsables, inclusive de los diseños de cableado estructurado, donde ya aquí no únicamente son los eléctricos, creo que se abre para electrónicos y, si no me equivoco, para alguna otra ingeniería que ahorita no preciso. Pero, pues bueno, comentándolo con algunos colegas, ¿no? En el colegio de ingenieros, por ahí lo he hablado con Mario Amador y algunos de los que están en la junta directiva, son temas que se están desarrollando efectivamente. No sé qué tanto avance hay y qué tanta, ¿cómo podemos decirlo? Jurisdicción, no sé si cabe la palabra o qué tan regulado está hoy por hoy el tema en Costa Rica. Pero a nivel de NFPA sí está bien clasificado, bien especificado, ¿no? Lo que se tiene que cumplir. De hecho, si vemos la última versión del NEC, ya hay muchísimo más información, pero no es la que está rigiendo en nuestro país todavía. Entonces, llevamos un cierto delay en ese sentido. No sé si por ahí contesto la pregunta del amigo que nos estaba haciendo. Si no podemos ampliar un poquito más. Pero claro, o sea, a nivel de lo que es la NFPA, ya viene trabajando desde hace muchísimos años en estos temas. Y algunos otros entes, como lo que es VIXI, como lo que es la IEEE también. José Manuel, ¿alguna duda? Con muchísimo gusto tratamos de ampliar. Y si no, pues te quedamos con el pendiente de averiguar cuál es la normativa concreta de la NFPA. Sí, la normativa yo la tengo en alguna parte. De hecho, tal vez al compañero le podemos pasar la información. Podemos conversar después de que terminamos la presentación para no empezar a buscarla ahorita y atrasar un poco el tiempo, ¿no? Que yo creo que estamos bastante ajustados, pero podemos ampliarlo sin ningún problema. Desde la parte de diseño hasta, pues bueno, todo lo que son la parte de cumplimientos y demás calibres, que pues bueno, ya aquí se empieza a comportar un poco más como el mundo eléctrico. Por eso, ojo, he hecho mucho énfasis en lo que son las antiguas redes 5E, donde típicamente los calibres eran menores y las potencias van aumentando. Entonces, la posibilidad de que estos cables se lleguen a calentar hasta 10 grados es una realidad. Todo eso está tipificado, pero bueno, podemos ampliarlo después de la sesión o inclusive en una sesión posterior, si fuese posible, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, don Rodrigo, o continuamos? No, de momento no, Kenneth, de José Manuel nos agradece la respuesta y que le tratemos de enviar por favor la información a posteriori. Sí, déjeme buscar alguna información que tenía por acá. Yo con todo gusto la comparto. Muchas gracias. Siguiendo en ese orden, ¿no? de equipos y de niveles para equipos de comprobación, aquí aprovecho y les presento o les presentamos al nuevo integrante de la familia de Fluke, que se llama Link IQ. Es un equipo que lleva pocos meses en el mercado y ya él viene siendo un nivel superior al microscanner que es tan conocido, ¿no? Y tan apreciado por muchos. Pero bueno, acá lo vemos, parece un certificador, pero ojo, no es un certificador. Yo sé que se parece mucho al DSX 5000, 8000, sin embargo, yo digo que este es el hermano menor. Sin embargo, tiene un potencial impresionante. Para todos los que están trabajando con dispositivos IoT, para todos los que tienen que probar PoE, ancho de banda, todos los que tienen esas antiguas redes legacy, podría ser su mejor amigo. Para los que son administradores, ¿no? de redes ya existentes y tienen que solucionar problemas, es un equipo que de verdad se las trae y ya les voy a contar un poquito todo lo que puede hacer. Pues bueno, mediciones a nivel físico del cable, ¿no? Hasta 1000 pies, donde podemos ver todos aquellos problemas de capa 8 que yo les decía desde la distancia del cable, ver si hay pares abiertos, si hay pares en cortocircuito, si el mapa de cableado por ahí cruce algo que no tenía que cruzar. También información del switch. Él va a hablar con el switch y nos va a decir, ok, el switch se llama
Aquí está el nombre. No vamos a hacer publicidad ahorita a ninguna marca, pero se puede llamar como ustedes gusten. Me va a decir, pertenezco a la VLAN 1 y este switch me puede dar velocidades de conexión de hasta 1 giga en full duplex. Pues bueno, alcanzará para aquel Wi-Fi, el Access Point 6. Yo creo que este se nos quedaría ya un poquito corto. Pero vemos un poco más allá de lo que es la información del PoE. Vamos a ver que ya no solo le pregunta al switch cuánto puedes entregar, sino que a su vez él se va a comportar como una carga y le va a demandar potencia al switch. A ver si es cierto que si me dice que tiene 25 watts, me los puede dar o me puede dar un poquito más o me puede dar un poquito menos. Ya vamos a ver algunas pantallas de algunas pruebas reales que estuvimos haciendo, ¿no? Por ejemplo, un fallo que vemos acá. Pues bueno, poncharon bien el par naranja y el par verde, pero el par café y el par azul parece que quedaron abiertos. ¿A dónde? ¿Será que no los ponché en el primer conector o será que no los ponché en el último? El fallo está a 0 metros, bueno, 0 pies en este caso. Entonces sabemos que acá no quedó bien ponchado eso. Vamos a revisar qué fue lo que pasó y corrijamos, ¿no? O tantas variables que podemos encontrar hablando meramente de lo que es el mapa de cableado. ¿Qué es esto? A veces me lo han preguntado unas 5 veces, calculo, y es raro verlo, pero una vez pasó, un cliente tenía una ruta de cableado instalada, pasaba un tubo detrás de una pared falsa, instalaron algo en la pared, pusieron un tornillo, el tornillo literalmente atravesó el cable y generó un cortocircuito entre algunos de los pares. Típicamente lo vamos a ver como lo estamos viendo aquí o como lo estamos viendo en algunos de estos otros. ¿Qué puede ser a partir de un tornillo? Cuando estabas pelando el cable, tal vez no usaste la herramienta necesaria o pelaste de más y pues bueno, están haciendo un contacto o un falso contacto. Entonces son algunas cosas que podemos ver o bueno, usaste los pares como no eran o te inventaste una nueva configuración de cableado, no sé, tantas variables que por ahí podemos encontrar hablando de lo que es el mapa de cableado meramente. Ahora, ya hago una aclaración. El LinkIQ es un equipo que se cataloga un calificador. Ojo, esto no es un certificador. Si bien es cierto, él puede ir y ustedes tienen cables, voy a probar si este cable me puede soportar 10 gigas, voy, corro la prueba, o un caso muy típico, este sí cae de verdad de maravilla. Tengo un cable categoría 6 que me instalaron hace 15 años, hace 10 años. Tal vez en aquel momento no se hablaba todavía de las tecnologías, la velocidad de transmisión de 2.5 y 5 gigas, que nacieron posterior al estándar. De hecho, nacen después de que se inventa el Wi-Fi AC, que ya usaba velocidades mayores a 1 giga. Había todo un tema, toda una debatida. Ocupas categoría 6A para utilizar esos access points. Pues bueno, ya después se llegó a la conclusión de que la categoría 6 podía soportar mayores anchos de banda, no solamente 1 giga, sino 2.5 y hasta 5 gigas. Y eso es lo que hace este equipo. Califica a nivel de ancho de banda. Ojo, esto que tenemos en el círculo verde es una categoría 6A. Y esto es lo que va a certificar, a calificar el LinkIQ. Sin embargo, para que el hecho de que un cable sea categoría 6A, no quiere, el hecho de que un cable soporte 10 gigas, no quiere decir que es un cable categoría 6A necesariamente. ¿Qué fue lo que pasó con los cables categoría 6? Si yo tacho esto de aquí, los cables categoría 6 en un inicio soportaban 1 giga, pero les sobraba mucho ancho de banda, les sobraba. Hoy por hoy, eso mismo cable categoría 6 puede soportar, bueno, sin salirse del círculo, ¿verdad? 5 gigas. Y esa es la diferencia, ¿no? El estándar, dentro del estándar están las 10 gigas, pero hay espacio para más. ¿Qué tanto más? Pues bueno, no hay alguna aplicación que exista todavía, pero hay una diferencia. Y reitero, el hecho de que un cable soporte 10 gigas no quiere decir que es un cable categoría 6A, y es lo que trato de explicar por acá. Para calificar aplicación y velocidad de transmisión, utilizo un calificador. Para certificar por estándar, utilizo un certificador que, pues bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Y aquí el resultado de algunas pruebas. ¿Qué podemos ver? Eso es un cable categoría 5E que tiene ya algún tiempo instalado.
sabemos que el cable y los componentes se degradan con el tiempo, entonces no se extraña. Sí, una red que instalaron hace 15 años, en aquel momento pasaba y hoy ya no llega ni siquiera a 1 giga. ¿Por qué? Porque se degrada. Por eso muchos de los grandes fabricantes, de los que son más serios y de verdad que son muy buenos, que hay algunos que aquí no vamos tal vez a hacerle propaganda a ninguno, pero hay fabricantes muy buenos, típicamente sobrepasan, las pruebas sobrepasan lo que piden los estándares. Los resultados de las pruebas sobrepasan por mucho lo que pide el estándar. ¿Por qué? Porque sabe que se va a degradar y por eso es que se atreven a dar garantías de 25 años, aún con la degradación que se sabe que va a haber dentro de estos componentes. Es un cable categoría 5E que se degradó y pues bueno, no llega ni siquiera a 1 giga. Este era un cable categoría 6 que ya no sabemos qué pasó, hay que analizar un poquito más a fondo. Hay una prueba de pérdida de retorno y ¿qué puede ser? Viendo esto de aquí, y ojo, esto es una gran ayuda. ¿Cuándo falla la pérdida de retorno? Cuando hay enlaces muy cortos. Quiere decir que tal vez no era un cable tan de buena calidad y la pérdida de retorno se empezó a intensificar con el paso del tiempo. ¿Dónde afecta la pérdida de retorno? En enlaces cortos. ¿Dónde afecta el next? Pues bueno, prácticamente cuando no hay buenas terminaciones o no hay buena calidad. Típicamente en conectores. El next es fallas asociadas a ruido electromagnético meramente. ¿Qué vemos acá? Un cable categoría 5E muy bueno que fue instalado hace años e inclusive es capaz de soportar 2.5 gigas. O no se extrañen, y de hecho, si ustedes tienen cables de buena calidad en sus, en sus redes legacy, pueden llegar a ver en una red categoría 6, 5 gigas. ¿Qué puedes poner ahí? Pues bueno, ahí puedes poner el dichoso Wi-Fi 6 y tener seguridad, ¿no?, de que te va a soportar. Hay otras pruebas que hay que hacer a nivel de POE, por supuesto, pero a nivel de ancho de banda te va a soportar. ¿Qué más? Pues bueno, ahora sí, información a nivel del equipo final, a nivel del switch. El puerto dice, estás conectado al puerto 24, en este switch que se llama fabricante XXXX y en VLAN de administración, en VLAN de seguridad o en la que fuera. Ojo, que eso es un dato importante, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Y me dice, ok, este puerto me puede entregar hasta 10 gigas. Listo, está todo perfecto, ¿no? Ahora sí, para ir instalando esos dispositivos que no solo demandan potencia, que no solo demandan el ancho de banda en el cable, sino que demandan un switch, ¿no?, que pueda soportar esas velocidades de transmisión también. Aquí vemos una pruebita, cómo se hace, se conecta con el switch, hago la prueba, veo en cuál switch estoy conectado, pero aparte de eso, quiero ver cómo se comporta el POE. ¿Lo ven? Y seguimos con el famoso wireless. Estos WAPs, imagino que muchos conocen el término, para los que no, es un wireless access point, mal llamado router, le decimos en Costa Rica, pero bueno, es el punto de acceso inalámbrico, ¿no?, donde vamos a conectar a todos los usuarios, que cada vez, como lo ven, tienen mayor demanda de ancho de banda, de potencia y de recursos en general. Entonces, él va a hacer 2 pruebas. Le va a preguntar al switch cuánto puedes entregarme. El switch le va a decir, ok, puedo entregarte 25 watts. Pero, ok, no voy a creer con lo que me dices, voy a hacer una prueba de carga. Y mira, en la prueba de carga que te estoy haciendo me puedes dar hasta 30 watts. Genial. Yo sé que ahora sí estamos en óptimas condiciones en sana teoría para funcionar. Voy a conectarme a ese puerto y, mira, no levanta el access point o no levanta la cámara. ¿Qué podrá hacer? Pues bueno, un concepto muy básico como el de VLANs. No vamos a entrar en los detalles técnicos de qué es una VLANs, pero por temas de seguridad podemos tomar un switch y dividirlo en diferentes VLANs para diferentes fines, ¿no? VLAN de, qué sé yo, un hospital, VLAN de médicos, VLAN de administración, VLAN de seguridad. ¿Qué pasa? Estábamos conectando la cámara en la VLAN de administración y esa cámara nunca me va a levantar ahí porque no tiene los permisos. ¿Dónde tenía que colocarlo? En la VLAN de seguridad, que es esta que tengo aquí marcada en azul. Entonces, el equipo también te va a indicar si estás en la VLAN adecuada, porque, ojo, que con todos los parámetros que creíamos que ya estaban bien, hay una configuración a nivel de capa 2 que no nos estaba permitiendo hacer la conectividad. Entonces, es algo que también podemos ver con este equipo y solucionar, sí, yo diría que la gran mayoría de los desafíos y problemas que vamos a tener en campo. Y ojo, no solamente para POE, sino
para ancho de banda también. Aquellas antiguas redes que tienen hace algunos años, ¿será que soportan los 2.5, los 5 gigas o los 10 gigas inclusive? Es una buena forma de comprobarlo. Y lo mejor, en algún momento lo vamos a ver, el precio, de verdad que sí. Se ve tan poderoso que tal vez dicen, anda muy cercano a un certificador, anda considerablemente lejano a lo que cuesta un certificador. Entonces, es una gran herramienta. Por eso el éxito que ha tenido en tan pocos meses. Y la parte más interesante, se conecta con nuestro software de gestión, que es el Linkware, que es con el que trabajan todos nuestros certificadores y demás para generar lo que es la parte de reportes, ¿no? Y entregar la documentación, guardar resultados y guardar información que es precisa, ¿no? ¿Para qué? Para tal vez estar validando en el tiempo también. Y llegando a un tercer nivel, y aquí voy a hacer un poquito más rápido, no vamos a hablar de certificación en general, vamos a hablar de 2 parámetros propios que tienen los certificadores de Fluke a nivel y cuando se hacen pruebas de POE. Pero bueno, algo importante, ¿por qué certificar la red? ¿Cuál es la importancia de certificar una red para ustedes como usuarios finales, como instaladores, como administradores? Pues bueno, para no quedar como el emoji que está acá, cada vez que conectan o hacen migración hacia nuevas tecnologías, ¿no? ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Pues bueno, ¿qué es certificar? Certificamos para garantizar la inversión. Y ojo, el hecho de llevar el equipo Fluke y correr las pruebas es una parte del proceso de certificación. Pero el proceso de certificación está completado una vez que el fabricante emite la garantía, ¿no? De los 25 años, de los 40, de los, no sé, de los tantos años que los mejores fabricantes suelen ofrecer, porque confían mucho en la calidad, ¿no? de lo que ofrecen. Garantizar, garantizar y garantizar. Hablamos mucho énfasis en esa palabra. Entonces, ¿qué es y cómo es que típicamente certificamos? Pues bueno, hay una serie de pruebas que están definidas en los estándares, tanto de cableado estructurado, que es el 568 de la TIA, como en los estándares de equipos, que es el 1152. Pero hay 2 que están subrayados en amarillo. Y ojo, ¿por qué los subrayo y por qué los traigo al tema? Ven, pruebas de resistencia en bucle o pruebas de desbalance resistivo. ¿Cuáles son los únicos equipos en el mercado? Y de verdad que esto nos llena de mucho orgullo decirlo, que corren este tipo de pruebas. ¿Y quién ha estado desde hace años apoyando a la IEEE, a VIXI, a TIA, ISO, que es el estándar internacional, ISE, que es el estándar europeo? Y pues bueno, a los principales jugadores, ¿no? del mercado en el desarrollo, ¿no? de las nuevas tecnologías, de las nuevas pruebas, ha sido Fluke, desde el DCX 5000 hasta el 8000, y somos los únicos que podemos correr algunas pruebas que van a ver que son de suma importancia. No solamente certificar enlace permanente o enlace de canal, sino poder certificar enlace permanente, en este caso, más POE. Es una prueba adicional que solo Fluke tiene la capacidad de hacer. ¿Y cómo se hace? ¿Cuándo deberían hacerla? Pues bueno, como usuario final yo la pediría siempre. Como un gran fabricante, como un buen fabricante, yo la pediría siempre, porque ya ahí empiezo a desmarcarme un poco, ¿no? De algunos otros competidores. A veces la razón por la que un cable cuesta $140 y otro cuesta 100, a veces es, pues bueno, porque hay materiales, ¿no? De fabricación, tal vez uno tiene una cantidad de sellos que dicen TIA, que dicen UL, que dicen ISO, que dicen ETL, y el otro por ahí de repente tendrá uno o no tendrá sellitos, ¿no? Todo eso cuesta. Y estos terceros son los que vienen a garantizar en gran parte el desempeño de esos grandes fabricantes. Esto lo resumo en el siguiente cuadro. A ver, hemos hablado de pruebas de estándar, ¿no? ¿Qué es lo que hace, perdón? ¿Qué es lo que hace un certificador? El estándar 568. Y me disculpo, estamos en la versión D desde hace 2 años, si no me equivoco, pero no puedo actualizar esto porque es una imagen, entonces déjenme ver cómo lo corrijo ahorita. Está el estándar de cableado del 568, que es el que certifica, ¿no? Por categorías, categoría 5E, categoría 6 o categoría 6A. Está el estándar para equipos de prueba en campo, que es el 1152, y el que rigen todos los equipos de comprobación. Pero, ¿qué pasa? Hacen casi que las mismas pruebas, pero el estándar pide que haga pruebas
de resistencia, de bucle y de desbalance resistivo. El estándar de pruebas en campo no lo pide, lo deja como opcional. Fluke siempre las ha hecho y los que han hecho pruebas han visto que cuando dice resistencia no le pone ni el check en verde ni le pone la X en rojo cuando vemos algún resultado que no pasa, sino que pone una I en azul. Fluke siempre ha hecho las pruebas desde hace 20 años, pero las da como informativas. Ojo, cableado. ¿Qué nos dicen las pruebas de aplicación? ¿Qué aplicación es la IEEE? ¿Y qué me refiero con aplicación? Aquí ya hablamos de velocidades de comunicación. 10 megas, 100 megas, 1 giga, 2.5, 5, 10, 25, 40, 100, 400 gigas que sale ya por hoy. Obviamente hablamos ya de fibra, ¿no? Pues bueno, la aplicación también dice que es importante. Pero la 1152 sigue sin hacerlo oficial o sin pedirlo. ¿Por qué? Pues bueno, así lo tiene el estándar hoy por hoy. ¿Se va a cambiar o no? Ya veremos. ¿Qué hace Fluke entonces? Cuando íbamos atrás y seleccionábamos la prueba más POE, él va a correr esas pruebas. ¿Y de qué se tratan? Pues bueno, algo importante. Él va a cerrar, va a hacer un bucle en cada uno de los 4 pares para medir la resistencia total del par. Esa es la primera prueba, que se llama resistencia en bucle. Y tiene que ser menor de 25 ohmios. Perdón. Luego hace una prueba de desbalance resistivo, que es qué tanto varía la resistencia entre los hilos de un mismo par. Ojo, en el par azul, qué tanto varía, en el par naranja, qué tanto varía, y así en todos y cada uno. Tiene que ser menor a un 3% o menor a 0.2 ohmios. Prácticamente tienen que ser idénticos. Podemos llegar a esa conclusión, ¿cierto? Y pruebas de desbalance resistivo. ¿Por qué? Porque tal vez al principio puede transmitidas por 2 pares y listo. Si transmites en 4 pares, tanto voz como datos, ahí es donde empezamos a tener algunos problemas. No sé si han escuchado algunos cables que se llaman CCA, que son muy económicos, de verdad que sí, que son cables que son de cobre aluminio. Son cables de aluminio que tienen un recubrimiento de cobre, pero si lo certifican nada más a nivel de ancho de banda te funcionan. Y algunos te funcionan, no vamos a decir que todos. ¿Qué pasa cuando esté transmitiendo potencia? Y tal vez estoy hablando de 30, 60 watts, tal vez para no irnos tan arriba como a 90 o 100. A mayor potencia esos cables empiezan a calentar. Si esos cables empiezan a calentar, la resistencia aumenta. Si la resistencia aumenta, el desempeño del cable se ve afectado, se ve sumamente afectado. Entonces, la imagen de la cámara se empieza a ver pixeleada, la calidad de comunicación de ese access point ya no es confiable, quitamos la cámara, vayan y llaman al chaval que traiga el Fluke, certifica y pasa. Y es un dolor de cabeza. ¿Qué pasa cuando corremos la prueba de certificación más POE? Pues bueno, vemos que a nivel de desbalance resistivo no son cables óptimos para soportar POE. Entonces, ¿qué estás asegurando? Estás asegurando como usuario final y como fabricante y como integrador que lo que estás entregando o el usuario que está recibiendo, estás garantizando 20 o 25 años de correcto funcionamiento. Ahí la diferencia, ¿no? Entre entre las diferentes opciones que hay en el mercado. Problemas de resistencia, calentamiento excesivo, que ya vemos lo que pasa con el calentamiento, pérdida de potencia y al final del día pérdida de datos, que es lo que no queremos. ¿En qué se traducen las pérdidas de datos? En que una cámara no funcione bien, en que el access point no trabaje bien, en que los sensores no son del todo confiables, N cantidad de consecuencias que para nada son buenas. Principales causas, la mano de obra y la calidad del cable, típicamente. Donde digo mano de obra, me refiero a veces a los problemas de capa 8, seguimos, destrancé mucho el cable, no lo ponché bien, quedó un falso contacto, entonces se está calentando, y claramente todo lo que es calidad del cable. Y aquí vemos cómo corremos la prueba, y es lo que típicamente vemos, ¿no? Todo pasó y tengo la I en azul. ¿Por qué? Porque no es una prueba que el estándar me obliga a hacer. Pero yo como usuario final puedo decir, pues bueno, yo la solicito porque la necesito. Y aquella prueba que pasaba ahora está fallando. ¿Qué pasa? Vamos a ver el resultado. Hablábamos de un límite de 21 ohmios y vemos que los 4 pares están sobrepasando los límites de resistencia permitidos a nivel del loop. Entonces, pues bueno, claramente esto no
ya cuando hacemos la prueba de estándar más POE, no va a pasar. Y así es como los encontramos en los equipos certificadores para los compañeros integradores que nos están acompañando también. Y ya no vamos a ver la I que siempre han visto en azul, sino que ahora sí vamos a tener un check en verde para tranquilidad de todas las partes, ¿no? De todos los involucrados en estos procesos y para disfrute de los usuarios finales, que al final del día son los que, los que nos demandan, ¿no? Los que nos demandan tener esas redes en óptimas condiciones. Acá un ejemplo de cómo podemos verlo en un buen cable, ¿no? O en un enlace con un buen fabricante y con un buen instalador también, que es importante. A veces no hacemos mucho con un buen fabricante si no contamos con el expertise, ¿no? Y esa experiencia de los que están instalando. Acá algunos ejemplos más que no me quiero devolver mucho. Y ya esto lo habíamos visto, que prácticamente fue donde empezamos, cómo hacer ese tipo de pruebas. Importantísimo, ¿no? Todo lo que es la parte de administración de resultados. Acá ya empezamos a ver los resultados a nivel de POE y de resistencia. Ahí vemos el límite de prueba que corrimos. Y, pues bueno, acá ya para ir finalizando y para ir reiterando la importancia, ¿no? De no solo guardar esos resultados, esa información, que al final del día es, a ver, esos resultados son dinero, ¿no? Dinero para el integrador, recursos que al final del día se transmiten en dinero para el usuario final. ¿Por qué? Porque, bueno, sé cómo está mi red, si ocupo hacer algo, voy acá y veo y no tengo que empezar de cero. Puedo reducir, ¿no? Los tiempos de caída y no afectar ¿cómo se llama? No afectar la productividad, ¿no? De mis diferentes procesos y pues bueno, esto termina impactando siempre positivamente. Entonces, les reitero, lingualife.com no es una aplicación, es una página web. Pueden entrar literalmente en lingualife.com y gestionar desde ahí todos sus resultados, guardar resultados, compartirlos con sus clientes para una administración más fácil, ¿no? Tanto del equipo hacia la nube como de la nube hacia los equipos. La comunicación es en todas direcciones. Y a manera de conclusiones, que yo creo que ya las hemos reiterado mucho, ¿no? A lo largo de la presentación, estamos con grandes desafíos, ¿no? De casas inteligentes, de edificios inteligentes y a ciudades inteligentes con todo el tema de la transformación digital que demanda infraestructura física confiable, muy, muy confiable. Demanda certificar el 100% de los enlaces de cobre instalados utilizando ya no solamente los antiguos límites de prueba, sino a nivel de POE. ¿Por qué? Porque es necesario realizar mediciones a nivel de resistencia, tanto de loop como del balance resistivo. Y aquí yo no quise entrar en tanto tema técnico, pero acordémonos de que la resistencia es la encargada de balancear las cargas, ¿no? Y si hablamos de POE, tenemos voltajes fijos, tenemos si hablamos de 90 watts, inclusive puede ser casi que hasta un ampere, lo cual puede hacer que un cable se llegue a calentar hasta 10 grados más si no está correctamente balanceado o si no contamos con el cable adecuado, con el calibre que realmente se necesita. Cosas importantes, verificar límites de prueba en sus reportes. Algo importantísimo, que eso lo van a decir los fabricantes de cableado estructurado, mantenga atados pequeños cables, pequeños mazos de cable para minimizar problemas de cableado, a nivel de calentamiento particularmente. Aquellos mazos de cable de 100, 150 no es tan conveniente. De hecho, que se habla de mazos de 24, ¿no? Y ojalá separados un poquito entre ellos para que los cables les puedan entrar aire y no se calienten tantos. Y pues bueno, recordemos lo que es algo muy importante, administre los resultados, ¿no? Que es información súper valiosa, es la información más valiosa que ustedes puedan tener a mano. Entonces, es un poco, ¿no? De las conclusiones, que ya muchas estas y algunas otras las hablamos durante la presentación. Y, pues bueno, esta es nuestra familia de certificadores, Versif, de la cual forman parte el equipo DSX5000, DSX8000, que son nuestros dos certificadores, más la familia de equipos para certificar fibra óptica. Acá yo creo que no hay mucho que decir, o más bien, yo creo que lo que podemos es agradecer la confianza que siempre nos han tenido. Reiteramos que estamos para acompañarlos, tanto a ustedes como usuarios finales, como a ustedes integradores y demás. ¿Para qué? Para que puedan sacar el mayor provecho de sus redes, ¿no? Para que puedan exigir resultados como realmente tienen que ser y para que
ustedes que están instalando también se sientan acompañados. No queda más que agradecer la confianza en Fluke. Por eso en América, en Latinoamérica, tenemos presencia en el 90 y tanto por ciento, de más del 90% en el mundo de certificadores. Entonces, todo esto es gracias a ustedes, ¿no? Y al trabajo y confianza que nos facilitan. Y con esto creo que ya vamos finalizando, sin antes hablarles de algo muy importante. Como viene Navidad, como hablamos de POE y como los amigos del Batrón están, pues bueno, queriendo darles un regalito, hay unas excelentes promociones de fin de año con los equipos que acabamos de hablar ahorita, en su versión básica y en su versión en kit, desde el Link IQ, desde el Microscanner POE, versión básica, versión en kit, y no se diga del certificador, que creo que se me quedó fuera de la foto, pero tenemos promociones con los certificadores, válidos hasta, no sé si es hasta el 30 de diciembre o hasta el 20 y tanto de diciembre, pero acá los vemos. Son realmente precios muy buenos, inclusive precios mejores de los que encontrarían en precios de lista de Estados Unidos inclusive. ¿Para qué? Para que lo tomen en cuenta. Como ven, algunas herramientas son bastante básicas, bastante accesibles, pero la cantidad de problemas que podemos solventar, ¿no? Se traduce en ganancias nada más. Acá les dejo un cuadro de resumen para mayor información de cotizaciones de los equipos que están en promoción y demás, pues bueno, pueden contactar a los compañeros del Batrón, a Rodrigo particularmente, o por acá les dejo también mis datos de contacto, me pueden escribir, me pueden llamar, y pues bueno, siempre encantado de colaborarles. Don Rodrigo, creo que iba a comentar algo, ¿cierto? Sí, Kenneth, más bien pues agradecerles si nos extendimos un poquito, agradecer la paciencia. Alguien nos consultaba que si esto va a quedar grabado. Efectivamente, el webinar está siendo grabado y la grabación se les va a hacer llegar. Tenemos un par de preguntas adicionales de José Manuel, pero las vamos a contestar por falta de tiempo por escrito a posteriori. Yo te las paso, Kenneth. Perfecto, si gusta, José Manuel, tal vez para respetar el tiempo, ¿no?, de los que estaban conectados, te vamos a pasar, vamos a establecer una conversación vía correo, o aquí tienen mis datos, si gusta me puede escribir y podemos revisarlo. De verdad que encantados de colaborarle. Y a los demás participantes, pues bueno, si tienen preguntas, acá tienen mis datos, ya tienen los datos de los compañeros del Batrón. Reiteramos que parte de la labor de Fluke y nosotros como representantes, el Batrón como distribuidores, es acompañar. No solamente vendemos equipo, realmente nos involucramos. Nos involucramos mucho. ¿Para qué? Para que los usuarios finales puedan sacar provecho, ¿no?, y confiar en lo que están decidiendo, y ustedes como instaladores que puedan tener esa confianza de lo que están entregando también. Entonces, de mi parte, no queda más que agradecerles de verdad por el tiempo. Nos extendimos creo que 7 minutos, pero bueno, yo creo que valieron la pena. Don Rodrigo, muchísimas gracias, y pues bueno, no sé si quiere hacer un comentario para el cierre. Miren, tal como les digo, Kenneth, perdón, tenemos un descuento importante en los precios de los equipos, estos que especialmente estamos tratando de promocionar, especialmente y particularmente con el microscanner POE, tanto individual como en kit. Tenemos stock para entrega inmediata. Los otros equipos normalmente son equipos de importación, pero igualmente trataremos de satisfacer sus necesidades en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias a todos por su participación y les estaremos haciendo llegar el link con la grabación. Gracias, Kenneth, muy amable. Gracias, don Rodrigo. Saludos a todos y que pasen felices fiestas desde ya. Igualmente.